A continuación vamos a hablar acerca de Yarn, que es, digamos, la siguiente versión de Hadoop. Lo que nos dejaba Hadoop es que tenía dos problemas fundamentales. El problema fundamental de Hadoop versión 1.0 es que todo se tenía que resolver con MapReduce. Es decir, que uno en principio no podía llegar con un nuevo tipo de aproximación para resolver aplicaciones o problemas con otro paradigma diferente a MapReduce, sino que tenía que ser MapReduce siempre. Y el otro problema que lo vamos a ver a continuación son problemas de escalabilidad. Recordemos que un elemento fundamental dentro de la implementación de Hadoop era el Job Tracker. ¿Qué es Yarn? Pues Yarn lo que traduce es Yet Another Resource Negotiator. Básicamente lo que traduce esto es que solamente otro negociador de recursos y, cuáles son los servicios que se pensó o que tiene Yarn implementados. Entonces tiene servicios relacionados a la planificación de tareas, planificación de recursos o scheduling, el monitoreo de esos recursos y el control de acceso a los recursos que tenemos en el clúster computacional. Básicamente, el propósito de Yarn es tratar de reemplazar la gestión de servicios que hacía el Job Tracker. Esta es una gráfica de cómo operaba un clúster en el esquema de Hadoop versión 1.0, donde lo que teníamos era un Job Tracker, un solo Job Tracker, que se encargaba de orquestar la utilización de los diferentes task trackers que se encontraban en un clúster. Los task trackers, recordemos que estaban asociados a las tareas de map o a las tareas de reduce, pero el corazón de Hadoop 1.0 era el Job Tracker. Esto lo que causaba era problemas de escalabilidad. Job Tracker entonces se convierte en una barrera para poder, digamos, resolver problemas de una mayor envergadura. Los clústeres no podían ser mayores a 4000 nodos. El Job Tracker no fue capaz de, o no era capaz de planificar los recursos. Él se encargaba era más bien de planificar la ejecución de las tareas. Y además de eso, pues a que tenía esa falencia a la hora de planificar los recursos, no respondía tan rápidamente como se quisiera para la ejecución de las aplicaciones. Eh, Además de esto, había un problema y era que distintos slots relacionados a MapReduce podían crear el sentido de que habían problemas de cuellos de botella. Eh, por ejemplo, de antemano cuando se mandaba a correr una aplicación del tipo MapReduce, lo que hacía el Job Tracker era decir, ok, necesito tantas tareas de map, tantas tareas de reduce, y los recursos se asignaban para esperar que en algún momento se invocara la utilización de esas tareas MapReduce. Esto obviamente, mientras no terminaran las tareas de map, pues las de reduce no se podían, digamos, estarían inoficiosas, ocupando espacio en el sistema, y eso nos podía llevar a cuellos de botella y se representaría como en una baja utilización del clúster. Digamos que cuando Hadoop se vuelve tan interesante, entonces lo que se quiere correr es miles de aplicaciones que van a tratar de correr decenas de miles de tareas. Bien. Otro problema que, como se menciona al comienzo de este video, es que MapReduce fue abusado en el sentido de que todo lo querían resolver con MapReduce, y la realidad es que no todas las tareas se pueden resolver con el paradigma MapReduce. Entonces, por ejemplo, aplicaciones del tipo iterativas fueron subóptimas y la razón, o fueron subóptimas, y la razón de esto es porque los datos se almacenaban en un sistema de ficheros distribuidos que no es muy eficiente haciendo la lectura y escritura de los datos. Entonces, cuando estás haciendo operaciones iterativas, constantemente estás leyendo y escribiendo datos. Este sistema de ficheros HDFS no funciona muy bien para este tipo de aplicaciones. Lo que entonces ofrece Yarn es tratar de ser más bien un gestor de recursos más que un gestor de aplicaciones, y lo que se hace entonces es construir framework de aplicaciones sobre Yarn. Luego, esto lo que nos va a permitir es tener diferentes tipos de aplicaciones que comparten el mismo recurso, y vamos a tener algo más allá de MapReduce, no solamente MapReduce. Algunos de los elementos que forman parte fundamental de la arquitectura de Yarn es el Resource Manager. Este sí es un daemon centralizado que se encarga de planificar contenedores. Los contenedores
si se quiere, son de alguna manera los task trackers. Los contenedores son los que van a llevar a cabo la ejecución de ciertos tipos de tareas. Eh, lo que hace una aplicación es solicitar un cierto volumen de contenedores y lo que hace el Resource Manager es tratar de gestionar cómo esos contenedores van a poder ser asignados a las aplicaciones. Existe también entonces la posibilidad de monitorear a través de este Resource Manager los nodos y la ejecución de las aplicaciones. Tenemos también entonces el Node Manager, que es un daemon que está corriendo en cada uno de los nodos de trabajo en el clúster. Él es el que se encarga de lanzar la ejecución de contenedores, de monitorearlos y de controlarlos, es decir, de detenerlos, de destruirlos, etcétera, etcétera. Otro elemento importante dentro de la arquitectura de Yarn es el Application Master. Aquí entonces el Application Master es el que conoce cuáles son las demandas de la aplicación y él es el que se va a encargar de alguna manera de interactuar con el Resource Manager y decirle, mire, yo necesito tantos recursos, pero una vez los recursos son asignados, él se encarga de hacer la planificación de la utilización de los recursos, monitorear los recursos y controlar la ejecución de esa aplicación. El Resource Manager, entonces, como les decía, se va a encargar entonces de interactuar con la Application Master, y el Application Master lo que va a hacer es solicitarle contenedores vía el Resource Manager a los Node Manager, que es el ítem que mencionamos anteriormente. Y finalmente tenemos los contenedores. Los contenedores entonces son, digamos, una unidad de asignación y de control básica en Yarn. Digamos que cuando ya estamos tratando de ejecutar aplicaciones, pues pensamos es en términos de contenedores. Finalmente, entonces, las tareas lanzadas por el Application Master son procesadas en los contenedores. Esta es una arquitectura ya más general de cómo en principio se podría desplegar físicamente los diferentes elementos que mencionamos anteriormente. Tenemos un Resource Manager, tenemos un Node Manager, tenemos un Application Master, y esta es la forma como están orquestados. Básicamente los Node Managers se registran con el Resource Manager, el Application Master cuando va a correr entonces interactúa con el Resource Manager, el Resource Manager es el que le dice ok, qué es lo que necesitas para correr, el Application Master le indica sus requerimientos y a través del Resource Manager es que se hace la gestión o la indicación de cuáles son los contenedores que se deben lanzar para poder atender las necesidades del Application Master. Esta, digamos que es la arquitectura que ya encontramos en Hadoop 2.0, donde ya tenemos otro tipo de ecosistemas, otro tipo de aplicaciones, y algo que es importante es que al nivel de acá ya tenemos aplicaciones que nos van a permitir gestionar flujos de datos. Yarn o Hadoop versión 2.0 ya nos va a permitir hacer la gestión de datos directamente, que están localizados en el sistema de ficheros distribuido. En esta gráfica no se ve, pero hay cierto tipo de aplicaciones que te permiten acceder directamente al sistema de ficheros, inclusive sin necesidad de interactuar con el Yarn. Recordemos que el Yarn se preocupa más por la gestión de contenedores, es decir, en últimas las aplicaciones corren sobre contenedores y el Yarn lo que nos va a permitir entonces es coordinar el uso o la utilización de esos contenedores que están en diferentes nodos. Pero de todas maneras hay cierto tipo de aplicaciones o cierto tipo de frameworks para desarrollo de aplicaciones que interactúan directamente con el sistema de ficheros distribuidos. Si nos damos cuenta, pues hay un cambio fundamental en la arquitectura de la versión Hadoop versión 1.0 a Hadoop 2.0, y es que ahora tenemos un ecosistema más rico de framework de aplicaciones donde podemos trabajar otros tipos de paradigmas diferentes al que nos ofrecía Hadoop 1.0, que era el paradigma MapReduce.